El director de centros penales, Osiris Luna, en la entrevista a AM, expresó que las estrategias del presidente Nayib Bukele, que han dado buenos resultados, han sacado a El Salvador de la lista de países más violentos del mundo. Como podemos ver, el señor presidente en la ejecución de su plan control territorial para que este país sea mucho más seguro, y hoy somos el país más seguro de América Latina, no lo decimos nosotros, lo dicen los datos, en comparativa con cómo están todos los demás países, y eso es muy importante porque venimos de la vuelta de la esquina de ser uno de los países más violentos del mundo. Sí, estuvimos en el número 1 de los más violentos y estuvimos rankeando en los primeros tres puestos. Pero hoy, desde la llegada del señor presidente Nayib Bukele, en escasos 3 años y meses, podemos decirlo, que hemos salido de esa lista, y no solo hemos salido de esa lista, no solo es que hemos salido de esos países más violentos del mundo, sino que hoy nos volvemos un país que es el país más seguro de América Latina. Increíblemente, fue muy enfático al decir que llevarán hasta el último pandillero tras las rejas y que el Estado salvadoreño se da a respetar. Podemos ver que hoy no solo los estamos extrayendo hasta el último, porque nosotros no vamos a descansar hasta que no esté el último tras las rejas. Y en las rejas no van a ser hoteles como eran antes en el gobierno del FMLN de Arena. En las rejas les espera el régimen más severo. Les espera a estas maras y pandillas que van a estar en condiciones de penumbra. Aquí el Estado se va a dar a respetar. También aseguró que están cumpliendo con el mandato del presidente Bukele de borrar todos los grafitis alusivos a estos grupos terroristas. Y es que nosotros los vamos a desaparecer de la faz de este país. Nosotros vamos a hacer que no han existido. Esa etapa negra que ha pasado El Salvador, de sufrimiento, de luto que ha sufrido el pueblo salvadoreño, eso lo tenemos que borrar de este país. El señor presidente me dijo: Osiris, tenemos que borrar todos los grafitis a nivel nacional, de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste. No tiene que quedar ninguna huella que esos tipos han existido en este país, que esos terroristas, que esas lacras han existido en este país. También se refirió a la oposición y manifestó que a las críticas o señalamientos que hagan, no se van a detener. Porque los están defendiendo como que fueran angelitos, ya pareciera como antes que les decían los niños a los delincuentes esos y los cuidaban. A un delincuente de ese calibre en un país desarrollado como Estados Unidos, como Europa, a un criminal terrorista, lo ponen en la cámara de gas y le ponen la sentencia de muerte. Y aquí quieren que los tratemos, que los arrullemos antes de acostarlos y que todavía hay que ponerle la frazadita. No puede ser. Si estos no son hoteles, las cárceles no van a ser los hoteles de estas pandillas. Y eso queda más que claro, porque el Estado salvadoreño, el gobierno del señor presidente Nayib Bukele, recuperó las cárceles y no es para perder el control de las cárceles. Eso va a continuar. El orden, control y disciplina dentro de cada uno de los centros penitenciarios es evidente. No hemos tenido ni siquiera una riña ni amotinamiento en ningún centro penitenciario, con todo el tema que tenemos a más de los 60,000, más los casi 20,000 que teníamos previos. Todos esos delincuentes tenemos ahorita y no han podido vulnerar el orden, control y disciplina del sistema penitenciario, porque el gobierno del presidente Nayib Bukele estamos implementando todo aquel régimen de seguridad y máxima como se debe. ¿Cómo se debe? Si eso no es suficiente para la oposición, obviamente para el 3%, para esas personas que andan creyendo decir que representan al pueblo porque no representan a nadie, o al menos quizás a sus familias tal vez, algunos ni a sus familias, pero no es estar del lado del pueblo salvadoreño. Si hay algunos diputados que lo que hacen es representar y son la voz del pueblo salvadoreño en una forma abstracta de verlo, según obviamente sus nombramientos y todo, por la solemnidad del cargo, y ni siquiera estar del lado verdaderamente del pueblo salvadoreño, eso les va a pasar factura definitivamente. Respecto a lo que menciona la oposición, eso no nos va a detener. Nosotros ni siquiera los escuchamos. Nosotros lo que estamos haciendo es concentrados en nuestro trabajo que tenemos que ejecutar, en las órdenes que el señor presidente Nayib Bukele nos dé.
¿Cuál es tu opinión al respecto? Síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones.